14 de abril de 1972, uno de los días más sangrientos de la historia reciente de nuestro país. En ese escenario quizás muchos recordarán la dirección Amazonas 1440 en el barrio Malvina. Allí los dueños de casa fueron asesinados y también fueron detenidos dos personas. Una de ellas, Eleuterio Fernández Huidobro. Un día después también se decretó un estado de emergencia nacional en nuestro país. Y una investigación de un sociólogo uruguayo logró acceder a 21 audios de esos días, de esa semana, que logran explicar un poco qué fue lo que sucedió. Hoy les propongo escuchar y analizar ese documento. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. El 14 de abril de 1972 es recordado como uno de los días más sangrientos de la historia reciente de nuestro país. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros realizó por la mañana una serie de asesinatos contra personas acusadas de pertenecer al Escuadrón de la Muerte, también llamado Casa Tupamaros. Por la tarde, las fuerzas conjuntas reaccionaron con dos operativos en Malvin, uno de ellos en la calle Pérez Gomar, 4392, y la segunda en la calle Amazonas, 1440. Este último era el hogar familiar de Luis Nelson Martirena Fabregat e Ivette Rina Jiménez, quienes fueron asesinados en el marco de un operativo de persecución y captura de integrantes del MLN. Horas más tarde, fueron detenidos Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora. En este operativo participó el Departamento número 5 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, a mando del comisario Hugo Campos Armida y un contingente de 40 soldados del Batallón de Infantería número 1. Al otro día, la Asamblea General votó el estado de guerra interno en el Uruguay, suspendiendo las garantías individuales. El sociólogo e investigador uruguayo Esteban Perroni accedió a unos audios que explican lo que ocurrió ese 14 de abril. Sí, mataron a Costa Aymara. ¿Lo mataron? Y a un teniente de navío, me quiero morir de nervios. Pero mira vos. Qué horrible. Y a ver si averiguás, si escuchás a radio los nombres, avísame. Bueno, Chao. oíme. Y ahí escuchábamos y veíamos uno de los audios, ya vamos a explicar de qué se trata y vamos a analizarlo justamente con Esteban Perroni, sociólogo e investigador que ya está aquí en el piso del lado B. ¿Cómo andas, Esteban? Gracias por acompañarnos. Un placer, un saludo a toda la audiencia, un gusto estar acá. Es un gusto tenerte. Estoy leyendo algunos de los titulares del 15 de abril, ¿no? Del día después. 12 muertos es el saldo de la trágica jornada. Montevideo vivió ayer su más trágica jornada, otro de los titulares. Pero Esteban, antes de explicar lo del 14 de abril, me parece interesante ir al 24 de febrero primero. ¿Qué podemos explicar ahí? Bueno, el 24 de febrero es la detención de Nelson Bardesio, un caso bastante actual a partir de los juicios recientes. Empieza el juicio en el 2009, después sigue en el 2017. Precisamente en el marco de esta publicación, que son los audios del ocaso, lo que intentamos es hacer un aporte a la memoria y al desempastamiento. Y creamos ahí un neologismo. El empastamiento supone eso, la construcción de relatos que van empastando la realidad y abren flancos para a veces decir cosas que no ocurren. Los audios del ocaso vienen en ese auxilio, son un testimonio. En esta lógica actual de dato mata relato, me parece que viene justo tener los datos y los testimonios para poder reconstruir precisamente esa lógica del desempastamiento. En el libro anterior, Amazonas 1440, era frecuente que la gente dijera, el caso de los 4 soldados. Y eso es el indicador del empastamiento. Entonces, desempastar por lo menos este tramo de la historia, que son estos 4 capítulos cruciales o momentos cruciales, que son las medidas prontas de seguridad en el año 68, el 14 de abril, el 15 de abril, en el cual se declara el estado de guerra, ¿sí? Y el 18 de mayo. ¿Sí? Son 4, del 18 de mayo me refiero al acribillamiento, un operativo del MLN de 4 soldados que estaban frente a la casa del jefe general del ejército. Esa es una parte. Y cuando nos vamos metiendo en el embudo, desempastar algunos acontecimientos que yo creo que en la memoria están más o menos a veces confundidos, que son la fuga, llamada el abuso del 6 de septiembre, el fraude electoral, del cual poco se habla, pero hay muchos documentos de que hubo un fraude electoral en las elecciones de 1971. Es bueno saberlo para las nuevas generaciones. La declaración de guerra, un testimonio
absolutamente novedoso que sale en los audios del ocaso, la declaración de guerra del MLN de febrero del 72, perdón que hice esta introducción, para entender que después, en el medio de esa declaración de guerra, surge una información inesperada a partir de un agente cubano infiltrado en la CIA, en la cual infiltrado en la CIA, infiltrado en la policía particularmente, de la cual sale el listado de los nombres integrantes del Escuadrón de la Muerte. Eso pasó el 24 de febrero. La detención en un interrogatorio que ha sido muy difundido de Mauricio Rosenkopf a Nelson Bardesio, permite, en lo que se llama comúnmente las actas de Bardesio, aprovecho a decir que están publicadas en su totalidad en el libro Los audios del ocaso, permite una información de primera línea de cómo está integrado el Escuadrón de la Muerte. Nombre, funciones, acciones donde estuvieron. Invito a repasarlo con detenimiento. Y esto genera un quiebre en la estrategia del MLN, lo que comúnmente se llama el Plan Hipólito, como yo digo y han dicho otros, del cual todos estaban de acuerdo, pero nadie quiere hacerse responsable. Y la letra chica del Plan Hipólito es lo que metafóricamente Eleuterio Fernández Huidobro llamó la noche de San Bartolomé. Si bien era una noche prevista para la mañana del 14 de abril de 1972, que era la reacción del MLN para un operativos en serie al Escuadrón de la Muerte ese 14 de abril. Perdón la introducción un poco larga, pero para ubicar estrictamente ese 24 de febrero, que es la detención de Nelson Bardesio. Claro, porque tiene puntos de contacto. Era importante ir a febrero para entender un poco qué fue lo que ocurrió Totalmente. en abril. Todo lo que sea aporte al desempastamiento es bienvenido. Ahora, justamente, ¿no? Vos venís trabajando hace mucho tiempo con esa fecha y con la historia reciente del Uruguay. ¿Necesitas o pensabas que se necesitaba profundizar un poquito porque había como distintas versiones y depende de lo que uno leía o escuchaba se encontraba con distintas situaciones? ¿Considerabas que era necesario meterse en esta historia para ver qué fue lo que ocurrió? Absolutamente, por eso decía, es un aporte a la memoria y es sumamente necesario. Fíjate que en el Uruguay todavía no terminamos de ponernos de acuerdo si hubo una guerra o no. Entre 1968 y 1972 empezó otra guerra que aún no sabemos contra quién. ¿Cuál era el enemigo armado de la dictadura militar uruguaya? Aún no lo sabemos, porque el 1 de febrero de 1972, con la detención de Sendik, el movimiento armado del MLN fue absolutamente terminado. Entonces, no hubo más. En el territorio uruguayo no había más gente armada para enfrentar, ¿verdad? Entonces, el contrasentido es que nadie se hace cargo de si hubo una guerra en Uruguay. Y mientras el relato, por eso el dato mata al relato, es así, mientras el relato sea de que no hubo una guerra, ¿tá? Tenemos a un MLN que aún puede proclamarse como el escudo del terrorismo de Estado, que se inicia en 1968, acaso para algunos bueno, no quiero decir sin respeto víctima, porque vaya si la pasaron bastante mal los dirigentes del MLN, ¿sí? Y del otro lado también, mientras no haya una guerra, si no hubo una guerra, se puede inventar un mes del soldado en el cual el paradigma y el ícono sean 4 soldados que fueron acribillados por la espalda por un operativo del MLN, cuando la realidad demuestra lo contrario. Y por otra parte, si se estaba en un estado de guerra, ¿verdad? ¿Qué hacían 4 soldados tomando mate frente a la casa del general del ejército? ¿Me explico? Entonces, yendo a lo más profundo de tu pregunta, evidentemente, hacer memoria necesitamos desempolvar un poco, ordenar la historia y que al que le caiga el sayo que se lo ponga, ¿verdad? Hacernos responsables. Pero como sociedad, en la medida que no podamos laudar si hubo o no una guerra, ¿no? Para poder de algún modo establecer algo parecido a un pacto no digo de ni vencidos ni vencedores, pero al menos de vencidos y vencedores. Pero si la lógica es, perdón, ¿no? ¿Cómo andás? Combatiente, nosotros fuimos combatientes, qué bueno. Y terminaron todos amigos. En el medio está la sociedad reclamando una memoria que permita sumar esfuerzos por dar vuelta a la página de un modo más elegante, ¿no? Hay que sacudir la alfombra todavía y sacar mucha pelusa, por no decir alguna mugrecita que está escondida bajo la alfombra. En ese sentido, esa es la principal intención de estas 2 publicaciones, no solo de los audios del ocaso. El concepto del 14 de abril fue cambiando con el paso del tiempo. Pienso y parto de Bordaberry,
paso por Sanguinetti y termino también con Tabaré Vázquez, ¿no? El concepto de cómo, claro, exactamente, de cómo recordar el 14 de abril. Como lo instauró en el año 75 Bordaberry, en la lógica de la cabeza de Bordaberry tenía sentido, de los que murieron en la lucha contra la sedición. Fue mucho más polémica, si bien políticamente yo reconocería que fue mucho más elevada, de algún modo, la postura de Sanguinetti, decir, bueno, el día de la lucha en los caídos por la defensa de las instituciones democráticas. Claro, hasta que uno lee atentamente las actas de Bardesio y se entera que si en esos operativos del 14 de abril, voy a poner el caso de alguien que está vivo, Miguel Sofía, que era un secuestro, no era un asesinato previsto por el MLN, hubiese sido asesinado o muerto, hoy habría gente que está yendo a la Plaza de la Bandera el 14 de abril a reivindicar a los caídos en la lucha por la defensa de las instituciones democráticas. Y si uno ve el prontuario de Sofía, que en democracia, con todas las de la ley, fue enjuiciado y hoy tengo idea que está en Domingo Arena, no tengo nada personal contra él, pero simplemente los hechos son como son. Bueno, es polémico ese 14 de abril, claro que sí. Tabaré Vázquez, me parece que salomónicamente o como se quiera, dijo, bueno, esto no está claro. Mientras no esté claro, el 14 de abril, en ese sentido oficialmente no hay nada para celebrar. Pero como sociedad creo que es un llamado a la reflexión, ¿verdad? Algunas polémicas de historiadores. No hubo una guerra por esto, por lo otro. Bueno, tú lo leías recién. Si en la cantidad de pobladores que tiene Uruguay, en un día mueren 12, 8 de un lado y 4 del otro, y yo qué sé, bueno, hubo una guerrita, como quiera, pero algo pasó. Lo decía en la introducción, accediste a 21 audios, ¿no?, que explican lo que ocurrió en ese momento, unos días antes incluso, algunos de ellos. Te propongo ir escuchando algunos y vamos hablando sobre eso. Mejor dicho, vos nos vas contando. Perfecto, de qué... con un paréntesis. Dale. Los audios cuando los vean solos no explican nada. Yo les voy a decir algo. Evidentemente, sacarle jugo a los audios y que los audios expliquen implica un trabajo de 2 años, más o menos, para ir descifrando a partir de los audios los acontecimientos, en algunos casos minuto a minuto, de lo que pasó en ese 14 de abril, donde concretamente, y esto es una novedad del libro Los audios del ocaso, las 2 casas conocidas que operaron desde donde operó el MLN para esa respuesta contra el Escuadrón de la Muerte, fueron Amazonas 1440 y Pérez Gomar 4392. Sin embargo, grata sorpresa del libro, encontramos con que fueron 4 casas. E increíblemente, en una de esas casas, no voy a adelantar mucho más, Sí. porque, ¿no? Pero en una de esas casas operó, lo dejo así, A ver. operó, inclusive se cargaron las armas, está documentado, para el atentado de Delega de la mañana. Estaba ahí pernoctando la pareja más polémica del MLN. Ajá. Bien. Le digo a la gente que quizás cuando escuche o lo vea ahora no va a entender mucho, pero al regreso Claro, vos lo vas a claro, explicar esa es la idea. y ahí vamos a tener bien la información. Vamos a escuchar el primer audio. Hola, buenas noches, señor. Por favor, ¿me puede informar a qué horas tienen servicios para Piriápolis por el camino de los balnearios? ¿Por Interbalnearia? No, por los balnearios de abajo, esos que paran ahí en... Bueno, sí, tiene 5 a las 8, Sí, 8:30, sí, a las 11, sí, 13:30, 16:30, sí. 19. Bien. Ahí hay horarios de ómnibus de balnearios, por dónde van, ¿no? Si van por los... Bueno, Quiero ser leal con la audiencia. Sí. Quiero ser leal con la audiencia. Le voy a tirar alguna cosita. No le voy a tirar todo, porque si no la historia del libro Bien, se termina acá. muy bien. La historia y la idea es que haya diálogo, ¿verdad? Claro. Si no dicen, aquel programa del lado B. No. Acá, bueno, lo primero que tenemos que reconocer, y que esto es útil para el resto de los audios, es la voz del dueño de casa de Amazonas 1440, Luis Martirena, que muere acribillado el 14 de abril del 72. Es decir, esto tiene la connotación que lo que estamos escuchando, que estrictamente son unos 2 días antes,
Y muchos de los que vamos, no sé si vamos a recorrer después, mueren al otro día, ¿no? Eso, Claro. cuando lo escuchás por primera vez, más allá que uno se acostumbró, porque estuvimos trabajando en esto, pero a la audiencia le puede pasar, uno se siente en un lugar que dice, por lo menos dice, no quisiera estar en la piel de él. Sí, concretamente, lo que están repasando son los horarios de los operativos, ¿tá? No es el coche que va a la interbalnearia. Había una tercer casa que era la casa de la logística, precisamente donde se iba perfilando 2 días antes, si bien ya había una programación muy estricta, pero bueno, se iba aceitando, digamos, los horarios de los operativos. Esto sí es una cuestión bien interesante, creo que está por el libro, pero lo puedo decir. Luis Martirena, en ese momento, está haciendo ese trabajo sin saber lo que está agendando. O sea que la compartimentación a esa hora era máxima. Él sabe que está agendando algo, pero no sabe lo que está agendando. Luis Martirena se va a enterar recién, y esto lo digo porque lo dije en Amazonas 1440, el 13 de abril a las 10 de la noche. Se queda congelado frente al berretín de Amazonas cuando Fernández Huidobro le descompartimenta la información y le dice lo que se viene al otro día. Le cuenta el día anterior. El 13 de abril a las 10 de la noche le dice, y hay una expresión muy lapidaria, diría, de Luis Martirena, que le dice, pero esta es la guerra, hermano. Le dice, y está muy bien contado, me parece a mí, en Amazonas 1440, muy fuerte. No vamos a escuchar todo, vamos a escuchar algunos. Lo que ustedes digan. Te propongo escuchar el segundo, a ver. Hola. Sí, ¿Escribano? sí. ¿Cómo le va? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? A pesar de ser un día de paro, Sí, con ganas de agradecer aquella invitación de tomar un vino chileno que usted me había hecho. bueno, venga, vamos a ver los vinos, pero sí. Escúcheme una cosa, no, lo que sucede es lo siguiente. Sí, Yo voy a ir por ahí medio tarde, usted estará levantado, ¿no? ¿eh? Usted estará Sí, levantado venga, tranquilo, a las sí. 10, por ahí. Sí, cómo no, sí. Ahora esperemos que no haya estropeado la botella hasta esa hora, porque si no, Bueno, no va a quedar nada. venga y después vemos eso. Bueno, ya veo entonces. Muy bien, venga, Hasta luego. hasta luego. Bueno, aparece un vino chileno, el lunfardo presente también ahí, ¿no? Sí, precisamente es el menos lunfardeado, Ajá. porque es tal cual. Lo importante es tener claro que en ese caso el que llama Amazonas es Adolfo Bassem, avisando que va a pasar y que va a pernoctar ahí. En tal caso, lo que aún está codificado es que Bassem no sabe cuánto sabe Martirena. Y Martirena lo único que tiene que hacer es abrir la puerta, ¿sí? Porque Bassem precisamente va a ser el nexo entre las dos casas, entre Amazonas y Pérez Gomar 4392. Y precisamente, hago más cortas algunas anécdotas para avanzar. La utilidad de este audio es haber demostrado de que Bassem durmió en el living de Amazonas la noche del 13 y el 14 sale a la 1:15 más o menos de Amazonas 1440. Pero a esa hora el Departamento 5 de Inteligencia ya no estaba escuchando. Entonces cuando van a la casa suponen que hay 5 adultos. Cuando se encuentran con 4, los partes oficiales construyen una hipótesis de que uno se escapó por las azoteas. Tuvo la desgracia Carlos Caillavez, que había pasado por esa casa y que había registro que había pasado por esa casa, que en el año 74 Gabazo lo tortura en la casa allá de Punta Gorda, insistiéndole que era el escapado de Amazonas 1440. No, Bassem salió de la casa el viernes 14 de abril a las 13:15, ¿no? No, 13:15 llega a Pérez Gomar. Sí, en el entorno a las 13. No hubo un escapado. Lo que pasa que Claro. no hubo una cabal escucha tampoco del Departamento 5 de Inteligencia. No tenía tantas herramientas, pero sabían dónde estaba el bulto, más o menos, para ir a ese bulto. Esa es la utilidad de ese audio. Uh-huh. Vamos con el siguiente, ¿te parece? Sí. Vamos a escuchar uno más, a ver. Un momentito, por favor. Hola, Victoriano. ¿Cómo te va? Victoriano Olivera, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Y aquí estoy en la casa del viejo Iván tomando mate. ¿Ah, sí? Comiendo tortas fritas. ¿Cómo te va, indio? Bien, ¿y a ti? Bien. Bastante bien. ¿Bastante bien? Sí. ¿Te acordás del Yorca? ¿Eh? ¿Te acordás del Yorca? ¿De Torca? Sí. Sí. Marchó. Bueno,
Bueno, se dice mucho ahí, ¿no? Estoy tomando mate, comiendo tortas fritas, ¿te acordás del Tuerca? Yorca marchó. Claro, claro. Bueno, ¿Qué se dice ahí? ahí cambian los protagonistas. Bassen ya está en Amazonas, es un nuevo contacto de Amazonas a Pérez Gomar, y es de los contactos más altos, porque Bassen ahí oficia como brazo derecho de Fernández Huidobro, no tanto de David Cámpora, que supuestamente están en el berretín. Yo le dejo la pregunta planteada. En la medida que se fue calentando la jornada, ¿dónde estaba Fernández Huidobro sobre las 12:30 del mediodía del 14 de abril? Bueno, es una pregunta que dejo ahí al costado. Preciso generar un poco de expectativa, ¿verdad? Sí. Pero del otro lado del teléfono está Candán Grajales, que es el principal del Ejecutivo del MLN, y van a tener una reunión programada sobre las, bueno, como lo dice ahí, 1:15 en Pérez Gomar 4392. ¿Qué se dice ahí? Que está acá, le pasa información, que está esperando a los jefes de los distintos operativos para esa reunión. En ese tono tan tupamaro, diría yo, ¿no? Tan convencidos que uno dice, pero ¿cómo estos dos personas están en el medio, quierase o no, hay que ponerse en el pellejo de ellos, de la guerra, ¿no? Y lo que hay es un dato interesantísimo, en ese se va a repetir en otros, que nos obliga a investigar quién es quién, ¿no? Entonces, en la medida que se fue calentando la jornada, los códigos y los lunfardos se fueron como embarrando, ¿no? Y ahí ya está, ahí ya hubo un par de operativos. Entonces, el Tuerca, le dice el otro, pará, ¿de quién me estás hablando? Y ellos no pueden estar, vos no podés estar en el medio de la guerra mirando los códigos, che, ¿quién era cuál? ¿No? Y en el medio, pará que está por llegar fulano. Y cuando Bassen dice el Tuerca, cuando Candán Grajales le dice el Tuerca, Bassen le aterriza de que el Tuerca, que era uno del mundo automovilístico, marchó. Como no tenemos, desgraciadamente, bueno, que en paz descansen, los testimonios de los que fallecieron, eso supone una interpretación fuerte, pero nosotros sostenemos la interpretación que lo que hubo ahí fue una confusión de código, porque el apelativo en el lenguaje automovilístico de Delega, ¿sí?, era el Fangio. Claro. Ese diálogo continúa, ¿no? Y después hay como una transposición de código que realiza Bassen y menciona al Fangio, por seguir en la conversación, todo indica que se refería a Jorge Grop, que era en el Cerrito de la Victoria, en el secuestro fracasado de Sofía, el encargado del auto en el cual... El chofer, digamos. El chofer. Choferiaba, como dice Claro. el lunfardo del MLN. Te propongo escuchar uno más, Esteban. Vamos Perfecto. a ver el siguiente, vamos a escuchar el siguiente. Sí, mataron a Costa Hilara. ¿Lo mataron? Y a un teniente de navío, me quiero morir de nervios. Pero mira vos. Qué horrible. Y a ver si averiguás, si escuchás a radio los nombres, avísame. Bueno, Chao. oíme. Bueno, ahí claramente se está pasando información, ¿no? Claro, la voz clara de Martirena hay que ponerse en la piel. Yo, la verdad que con respeto, lo escuché tanto y quizás por por ser de Malvin, que era la casa de la Martirena, casi que contra todo prejuicio de quien sea, te terminás haciendo amigo, de algún modo, de quién estás hablando. Hay que ver la voz de Martirena. A esa hora Martirena ya sabía todo, ¿no? Así le dice como si fuera una noticia menor, ¿no? Y sí, de algún modo la que está hablando, que probablemente sea una de las dos que coordinaba el servicio de información, claro, le está pasando información y dice, che, mirá que esto está pronto, y ella vestida de sorprendida, de vecina, ¿no? Ay, qué horrible lo que está pasando. No, ellos dos sabían de qué estaban hablando, claramente. En un intento siempre por proteger la información. Pero claro, en el correr del tiempo hay que estar en la piel de ellos. La protección de la información fue cada vez más desprolija. Todo lo que están diciendo, donde hubiera una inteligente escucha del otro lado, estabas pasando mucha información para el enemigo en este caso, ¿no? Vamos con uno más, ¿te parece? Vamos Bárbaro. a escuchar uno más ahora. No, sí. Al parecer está comunicando ahí. Acá andan Grajales entre ellos. No, pero sí, no, dejarlo no. Dejarlo pero frito. Herido no, herido grave no.
Se habla de heridos graves, ¿no? También, Sí, ¿no? en esta historia particular, este audio, que en este caso no está, está bastante incompleto, ¿no? Se pueden escuchar los audios por código QR en el libro, Ajá. eso es una gran novedad de los audios del ocaso. Usted puede, mientras lee, va escuchando los audios. Yo creo que es un audio que tiene muchas consecuencias precisamente para desempastar y ordenar los acontecimientos. Ese audio permite, por lo pronto es la prueba, que no en todos los libros, casi diría que, pero sin ser Amazonas 1440, no lo leí en ningún lado, no todos aclaran de que primero fue Pérez Gomar 4392, al mando de Jorge Nader. ¿Tá? Y sobre las 14 horas fue Amazonas 1440, al mando de Campos Armida. Este audio permite ordenar esa información, fritos no, muertos, es decir, que ese contacto que viene de Pérez Gomar avisa que el operativo se cumplió, pero que están fritos, no están muertos. ¿Tá? Y una voz que sin duda alguna no es la de Víctor Castiglioni, dice no, fritos no, muertos, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Hubo una guerra? ¿No hubo una guerra? Pues, ¿cuáles son los códigos en la guerra? ¿No? Vos herís y te retirás, tenés que asistir, yo no lo sé, lo desconozco judicialmente, lo pregunto para que la gente sepa, ¿no? O hay que rematarlos, no sé, pero es un audio que permite recomponer, insisto, claramente los acontecimientos y sobre todo permite echar luz, escuchando el resto del audio, ¿sí? Que está explicado claramente en el libro, escuchando el resto del audio permite una prueba, yo diría, determinante, que nos permite responder dónde estuvo el número 1 del Escuadrón de la Muerte a esa hora, porque al principio de la mañana el número 1 era Costa y Lara, el número 1 que queda, que es Víctor Castiglioni, ¿dónde estaba Castiglioni a las horas de los acontecimientos? Y esto a su vez se vincula con unas pruebas falsas que después presentó Eleuterio Fernández Huidobro mientras estuvo la causa abierta de Castiglioni y Campos Armida, una causa que la llevó el juez Bomero adelante. Fernández Huidobro presentó unas pruebas que también en el libro demuestran la falsedad de las mismas, en beneficio, de algún modo, en la causa, en beneficio de Campos Armida y en contra de Víctor Castiglioni, que habría que develar qué hubo ahí. Y si eso no fue el principio de una estrategia y vínculo de Eleuterio Fernández Huidobro con lo que eran las fuerzas represivas en ese momento, que básicamente eran las fuerzas conjuntas, y básicamente dentro de las fuerzas, de las fuerzas conjuntas el Departamento 5 de Policía, la dictadura la llevan a cabo las Fuerzas Armadas, pero este momento de la guerra, sí o no, la llevaba adelante las fuerzas conjuntas, pero los operativos los hacía el Departamento 5 de Inteligencia. Buena pregunta. ¿Ese será el comienzo de esta relación que a muchos ciudadanos hoy le hace mucho ruido? Por ejemplo, cuando terminó como ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro en esa relación selecta, ¿sí? Con el actual candidato a las próximas elecciones, parece, según la información, Guido Manini Ríos. Es interesante, a mí me gusta sobre todo a la gente más joven, creo que este medio y todo de ciudad es importante que apunte en esa dirección, a que los jóvenes entiendan que entender el presente es imposible si no entendemos la historia, ¿no? Esteban, te propongo una pequeña pausa de un minutito y ya seguimos, ¿eh? Placer. En un minutito ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el sociólogo e investigador Esteban Perroni. Esteban, te imaginarás que esta pregunta como periodista te la tengo que hacer. ¿Cómo conseguiste esos audios? ¿Cómo yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta y no me la dijiste? Está fantástico. Y vos sabés que mirá lo que te voy a contestar, a vos y a la gente. Vos sabés que en el libro, en la contratapa, como sabía que todo el mundo iba a preguntar eso, no la contratapa, en la solapa, dije cómo los conseguí.
Vos dirás, pa, y este no va a decir nada. No, algo te voy a decir, pero ahí está explicado. La historia de los audios. Los audios fueron subidos parcialmente porque entre los mismos integrantes, ex integrantes que fueron quedando vivos del Departamento 5 de Inteligencia, los iban subiendo con intencionalidad política. Mirá, yo no hice nada, pasó esto, mirá, la culpa la tuvo aquel. Inclusive algunas repercusiones en la prensa de audios que se subieron no fueron los más felices porque no se chequearon los testimonios, no hubo un trabajo atrás de investigación. Esos estaban por un lado. Nosotros, cuando digo nosotros, una productora que hay un audiovisual avanzando, el proyecto se llama Compartimentados, al cual a mí humildemente solo me invitaron a participar del guión, pero yo la ventaja que tuve es que los logré convencer que era bueno como aporte a la memoria, en el marco de los 50 años, liberar esos audios. Claro, yo sabía que la liberación iba a ser de un modo muy ordenado, con mucha información al costado, ¿tá? Yo entiendo que alguien puede decir, qué efectista. No, no es efectista, pero nosotros lo que queremos es precisamente, queríamos y queremos que esos audios que están, les doy la dirección, vaya y escúchelo, compartimentados.uy. Entra ahí y están liberados, porque son los audios que acompañan el material del libro. Entonces esa colección, en términos de producción, fue avanzando. ¿Qué hay en el medio? Un periodista muy reconocido, ya jubilado, que a partir de Amazonas 1440 se pone en contacto conmigo personalmente y me dice, están estos audios. ¿Tá? ¿Quién le donó esos audios? Víctor Castiglioni. No quiero adelantar más, pero quiero decir, entonces bueno, en ese momento cuando logro de algún modo chequear si había más audios que los que teníamos, me di cuenta de que somos la colección más completa de esos audios. Pero el que tenga audios, que los aporte y los sume, me parece fantástico. De ahí salieron los audios. Bien, buena respuesta. Buena respuesta. Esteban, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu visita aquí al lado de... Un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos, ya se vienen minutos la aldea y volvemos en vivo el lunes a las 20 horas. Que pasen bien, chao.